Voy a leer una breve semblanza curricular de nuestro invitado. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara y, como le comentaba hace rato, cada grado ha cambiado radicalmente de tema, y aparte su actividad profesional también es un tema que yo no me esperaba ver, ¿no? Entonces es multifacético. El tema de la licenciatura fue Santo, la leyenda de un hombre, aportaciones para una metodología videooral. Santo, por supuesto, el enmascarado de plata. Es maestro en antropología social por el Colegio de San Luis, y el subtítulo de su tesis fue Curanderos Tenec, diversidad terapéutica en localidades de Huehuetlán. Y el doctorado en ciencias sociales con especialidad en historia lo hizo en el Centro de Estudios Superiores, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Occidente, con la tesis Ricardo Flores Magón, Muerte, Traslado y Honras Fúnebres de un héroe popular anarquista, que es lo que nos va a venir a presentar. Y la experiencia profesional se ha dedicado sobre todo a las cuestiones de la fotografía y del video. Entonces voy a nombrar solo algunas cosas. Ha incursionado también en la onda de los movimientos juveniles y del rock, asesorando tesis de licenciatura sobre el Centro Cultural Roxy, que para los que conocen Guadalajara, pues fue un lugar de conciertos que ya es leyenda en Guadalajara. Ha sido director de varios documentales, o también el encargado de la fotografía de estos. Ha sido profesor de asignatura en la materia de medios audiovisuales en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha impartido el curso de Antropología Audiovisual en el CIESAS, camarógrafo en varios documentales y director de fotografía. Ha sido fotoperiodista en varios periódicos, tanto de San Luis Potosí como de Guadalajara, como Mural o La Jornada. Y también ha sido ganador de concursos de fotografía y varias menciones honoríficas, y ha participado en varias exposiciones, tanto individuales como grupales. Entonces, lo que nos viene a exponer es un resumen de su investigación. Ustedes van a ver, cuando escuché su exposición recién que empezaba con su tema, inmediatamente pensé que son de esos temas que uno quisiera hacer, ¿no? Uno quisiera encontrarse un tema como ese, porque no es precisamente la historia de Flores Magón, sino la historia de estos tres entierros, ¿no? Un poco como la película de los 3 entierros de Melquiades Estrada, cómo pasa de los Estados Unidos a México y luego hasta la Rotonda, y de alguna manera también es la historia de la construcción de un héroe o de la rehabilitación de un personaje histórico por el Estado, ¿sí? Cuando el Estado decide como exhumar sus restos realmente, y también el plano simbólico, para hacerlo un héroe popular revolucionario. Entonces le cedo la palabra a Ricardo Flores Magón. Perdón, a David. Bueno, buenas noches. Gracias, Eduardo, por la presentación. Sí, lo que básicamente les voy a presentar el día de hoy nada más es digamos como la primera parte de mi tesis de doctorado, que se enfoca a la muerte de Ricardo y al funeral de 1923. Como les comentaba Eduardo, en 1945 hay un traslado a la Rotonda de los Hombres Ilustres, y aunque traje algunas imágenes para que las veamos muy rápido, no voy a detenerme como a explicar mucho ese periodo. Incluso, bueno, más bien sería, si al final quieren más bien entablar como un diálogo, sería como lo interesante, porque de alguna forma me voy a ir un poquito rápido, no me voy a detener tanto en especificar cada punto que voy a tratar, pero sí voy a dar un panorama general de lo que sería el funeral de Ricardo. Entonces, bueno, la idea de mi tema de investigación surgió justo de la necesidad y de la inquietud de explorar el archivo familiar, que de alguna forma mi bisabuelo, que es mi bisabuelo paterno, es Enrique Flores Magón. Ricardo Flores Magón sería mi tío bisabuelo.
pues me dio la curiosidad de entrar a este archivo familiar, que de alguna forma lo recuperaron uno de mis tíos y su hijo, y yo estudiando el doctorado pues surgió este tema de investigación. Entonces, a través de encontrar estos documentos, mi trabajo de investigación tiene como eje subyacente la historia, el archivo y la memoria familiar. Anteriormente yo también había trabajado ya temas de mi archivo personal, mi archivo familiar, y entonces me interesó pues ahondar en este tema, ¿no? Bueno, les doy un poco el contexto de esta fotografía. Tomaron esta fotografía cuando regresó Enrique Flores Magón y su familia a México en 1923. Esta fotografía para mí es significativa porque, como les digo, lo del archivo familiar, para mí la importancia de mi bisabuelo Enrique fue pues un hombre que comprendió la importancia de guardar todos estos documentos en un archivo familiar, estarlos guardando por años, porque bueno, además ellos cambiaban mucho de residencia y pues fueron muy perseguidos. Entonces el estar guardando como todos estos documentos, las fotografías, los periódicos, pues fue como una labor titánica. Por lo tanto creo que Enrique es un gran impulsor de la memoria, que gracias a él pude yo realizar esta tesis, porque todas las fuentes que trabajo en mi tesis de alguna forma son inéditas, ¿no? O sea, no se habían trabajado antes, no se conocían. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Entonces, bueno, eso fue como un poco la motivación. Bueno, el archivo se compone de un nutrido retrato genealógico, político y social que abarca desde los primeros años de lucha de los hermanos Flores Magón, aproximadamente 1900, hasta la muerte de Enrique a mediados de la década de los 50. Al momento el archivo Centro Documental Flores Magón es prácticamente inédito, aunque se encuentra en la etapa de ser un acervo público-privado digital a través del proyecto archivístico y cultural de la Casa del Aguizote, y cual dirige uno de mis primos. Esa es la fachada actual del Centro Cultural Hijo del Aguizote, que no sé si ustedes lo reconozcan. Me imagino que varios de ustedes conocen la fotografía donde están varios colaboradores del Hijo del Aguizote, precisamente con la leyenda de la Constitución a muerte. Justo estos son los balcones, la parte de abajo, donde está esa imagen expuesta, y mi primo se dio la labor de recuperar este edificio y actualmente ahí poner como este archivo, del cual pues vamos a ver algunas de las fuentes que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, al igual que Ricardo, como les comentaba, Enrique Flores Magón es un personaje central en mi trabajo de investigación. Su labor como impulsor de la historia del magonismo es fundamental para comprender lo que sucedió en la muerte, traslado y honras fúnebres de su hermano Ricardo, y en gran medida esta investigación se debe a él, a su conciencia histórica y a su tenacidad para proteger el acervo familiar. Bueno, el tema de mi estudio se ubica dentro de la historia cultural, que es la encargada de explicar la experiencia histórica, representaciones imaginarias y prácticas socioculturales, y lo trabajo a través del análisis simbólico del funeral de Flores Magón como marco interpretativo. Entonces hay toda como una metodología en términos de los análisis de los funerales que ya existe, impulsada sobre todo por un historiador israelí, un historiador cultural que se llama Avner Ben Amos. Sobre todo él ha impulsado mucho esto, pero en Latinoamérica también se han hecho muchos estudios en esta línea de investigación, que como les digo es todo un marco teórico que existe del cual yo me nutrí para presentarles esto. Entonces, bueno, a partir de esto me interesa examinar cómo se representa la imagen de Ricardo Flores Magón como figura pública y entender por qué fue simbolizado como un gran hombre, un maestro, un ideólogo o un héroe popular. Bueno, el análisis simbólico de los funerales de Ricardo tras su muerte en 1922 es un tema inédito en la historia de este personaje. Generalmente, si revisamos toda la bibliografía que hay sobre Ricardo, terminan en su muerte en 1922, pero ya no hay investigaciones más allá de este periodo. Entonces a mí lo que me interesó, es partir justo de su funeral, que se da en 1923, a meses de su muerte, y a partir de ahí ir entendiendo la figura de Ricardo a través de varios años, ¿no? Incluso hasta la actualidad, aunque por el momento solo tengo recopiladas como cosas, sí sigo esta labor de como ver cómo se va entendiendo y representando y adoptando a Ricardo Flores Magón a través del tiempo. Entonces, bueno, básicamente para mí considero el funeral de 1923
que se sustenta en una esfera desde abajo, no perteneciente al Estado. Este marco teórico que les platicaba sobre los funerales, generalmente son sobre los funerales de Estado, es decir, los funerales oficiales que se hacen desde el gobierno. Yo aquí lo que me encontré es que en el funeral de Ricardo los trabajadores fueron los que adoptaron el funeral. Ellos fueron, hay toda una pugna, ahorita les voy a platicar con un poco más de detalle, pero por lo tanto les da una característica popular y desde abajo. Y bueno, esto se debía a la reivindicación que los nacientes sindicatos, alianzas y organizaciones de trabajadores urbanos y en menor medida campesinos se estaban formando justo en este momento, ¿no? En 1922 aparece el primer como sindicato en México, entonces es justo este momento muy álgido en que los trabajadores estaban buscando organizarse. Bueno, otra mención importante es de un historiador, Jacinto Barrera Basols, el cual dice que los funerales de Ricardo Flores Magón únicamente son comparables con las de otras dos figuras del anarquismo mundial, que es Kropotkin y Durruti. Bueno, estos dos anarquistas dicen que sus pompas fúnebres se convirtieron en un momento central en la historia de este movimiento libertario al reunir grandes concentraciones populares con contingentes de obreros. Entonces, de alguna forma, bueno, traje esta imagen que, como les digo, es más contemporánea. De alguna forma, el funeral de Ricardo tuvo un gran impacto a nivel nacional en cuestiones del movimiento obrero, sobre todo un poco más cargado con el sector obrero más radical, ¿no? O lo que en ese momento se llamaba como el sector obrero más rojo, porque lo clasificaron así como en colores. Bueno, esta es una representación contemporánea de lo que es Ricardo. Ahorita les voy a hablar un poquito de lo que es el héroe popular, por qué considero que Ricardo es como un héroe popular o por qué de alguna forma yo categoricé así a Ricardo, ¿no? Como un héroe popular. Entonces, bueno, la construcción de su figura en el funeral del 23 fue un escenario ideal para entender su representación como un héroe popular, símbolo de la clase obrera. Haciendo una revisión teórica sobre los héroes y su caracterización, el tipo heroico de Flores Magón es el de un héroe histórico, humano y popular. En este sentido, las características del héroe deberán ser entendidas a partir de la cultura que convertirá a esta figura en su cuerpo simbólico. Es decir, cómo los obreros le dan a la figura de Ricardo significados, representaciones y generan discursos, ¿no? O sea, a partir de su muerte hay toda una serie de discursos, tanto en torno a la figura de Ricardo como a la legitimización del movimiento obrero. Entonces, bueno, hay una cita aquí de Barry Schwartz que dice que los héroes populares, en cuanto que son encarnaciones de la vida cotidiana, son emulables y accesibles, ¿no? Esto lo hace, si más o menos conocen la biografía de Flores Magón, él siempre estuvo posicionado de alguna forma en los márgenes, ¿no? Él fue una persona que siempre estuvo como al margen digamos, tanto en el margen mediático de los medios de comunicación en ese momento, sobre todo el periódico, aunque también la fotografía y el cine estaban ahí muy ya con un gran peso de representación, y también de los puestos políticos, ¿no? A diferencia aquí en México, por ejemplo, si vemos la figura de Villa, de Zapata, fueron unos personajes muy mediáticos. Digo, no los estoy contraponiendo ni diciendo que Zapata o Villa no son héroes populares, sino más bien entender cómo Ricardo no fue una persona ni siquiera tan fotografiada. Aquí no tengo tantas fotografías, esta parte de la tesis no la voy a explicar, pero yo hice una revisión de las fotografías que existían de Ricardo y son mínimas las imágenes que hay de él. Incluso las imágenes que nosotros conocemos ahorita muy clásicas de Ricardo cuando está escribiendo con la pluma, que bueno, creo que esta imagen que es como muy clásica, y hay otras dos que se volvieron las icónicas, pero no hay mucho más fotografías de él, ¿no? Y en su funeral, gracias a, bueno, ahorita les voy a platicar, gracias a una persona que fue encargada de tomar fotografías, existe todo vamos a ver fotografías de este trayecto, ¿no? Entonces, bueno, rápido les voy a dar como el contexto de lo que voy a hablar para que no se pierdan así con todo lo que voy diciendo, para que más o menos me vayan siguiendo. Voy a hablar primero del encarcelamiento de Flores Magón en 1918, su muerte en 1922, la disputa que hay por el cuerpo de Ricardo al momento de su muerte,
y el traslado y el funeral de 1923. Esa es como la guía más o menos que voy a seguir. Bueno, entonces el encarcelamiento de Ricardo Flores Magón en 1918, por ejemplo, estas imágenes que les muestro, de eso sí hay muchas imágenes de Ricardo, de imágenes de cuando entró a la cárcel, ¿no? De esto sí me encontré varias, porque lógicamente, bueno, la fotografía de identificación ya era una práctica muy común en los años 20, digo, a principios del siglo XX, ya era una práctica común que a los que entraban a la cárcel les hacían retratos, ¿no? Como ven, hay diferentes tipos de retratos, corresponde a las diferencias en las cárceles. Y bueno, también dentro de la tesis un poco hablo como de esta parte, ¿no? Como de la fotografía de identidad de Flores Magón. Entonces, bueno, en 1918 es un año coyuntural, pues es el último año que se publica Regeneración, porque meten a la cárcel a Ricardo, y pues es la última vez que, o sea, entra a la cárcel en 1918 y nunca más vuelve a salir, ¿no? Se queda ahí hasta su muerte. Entonces, bueno, el motivo del encarcelamiento de Ricardo y su compañero Librado Rivera, porque los encarcelan juntos, fue la acusación de las autoridades norteamericanas de conspirar contra el gobierno tras publicar un manifiesto antibelicista en el periódico Regeneración. Se declaran en contra de la Primera Guerra Mundial, diciendo, haciendo un llamado a que se abstengan a tomar las armas por el ejército estadounidense, por considerar que la Primera Guerra Mundial era una lucha burguesa que respondía a los intereses de los poderosos y no de la clase trabajadora. Entonces, por este manifiesto, en 1918 los encarcelan, y como les comento, pues ya es la última vez que Ricardo está, digamos, libre, ¿no? Bueno, existen dos ideas fundamentales para entender el proceso de encarcelamiento y muerte de Ricardo Flores Magón. El primer hecho es un discurso antiimperialista. Durante todo su encarcelamiento del 18 al 22, que es cuando muere, todos los discursos en torno a la figura de Ricardo que proyectaban en los periódicos, que hacían los meetings y todo lo que sus compañeros decían, era una posición contra el gobierno estadounidense de parte de los movimientos rojos, ¿no? Que les digo que es como así se les nombraba. Entonces, bueno, este es un factor muy importante, porque durante el funeral este discurso antiimperialista se va reforzando en muchas partes, incluso habiendo manifestaciones en varios de los consulados de Estados Unidos ya estando aquí en México. Bueno, la política interna y externa también de Estados Unidos durante el periodo de la Primera Guerra Mundial hizo una persecución sistemática a estos grupos radicales por el temor del creciente embate rojo representado por los movimientos de izquierda y en ese momento ya la Revolución Rusa. Entonces el gobierno estadounidense creó todo un sistema de redadas, de opresión contra los grupos rojos. Entonces esto, como les digo, va fortaleciendo todo este discurso anti-yanqui y anti-imperialista. Y bueno, el segundo punto es su deficiente estado de salud. Ricardo padeció diabetes, reumatismo, tuberculosis, cataratas y un estado de ceguera parcial, ¿no? Ya cuando lo meten en 1918, Ricardo estaba muy enfermo y pues lógicamente en las condiciones en que lo tenían en la cárcel fue empeorando su estado de salud. Entonces, bueno, aquí lo que manejo dentro de mi investigación es que las enfermedades se convirtieron en un argumento central que su abogado, amigos y los grupos propresos políticos usaron para propugnar por su libertad. Es decir, todos los discursos, además de ser, como les digo, el discurso antiimperialista, el otro discurso subyacente en todas estas protestas era el estado de salud de Ricardo, porque alegaban que él estaba enfermo y que debería de salir de la cárcel. Pero como de alguna forma él era un preso político, era un preso por conciencia, por opinión, pues lógicamente estos argumentos nunca resultaron. Bueno, el proceso ocurrió que duró aproximadamente 5 años, como les digo, del 18 al 22. Pues todo el cuerpo enfermo de Ricardo se revistió de tintes políticos y se utilizó como uno de sus discursos. Bueno, debido a la presión ejercida por estos grupos políticos y movimientos sociales, el gobierno estadounidense, a través del procurador general Daugherty, le concedió el perdón a Ricardo a cambio de que renunciara a sus ideales y pidiera perdón al gobierno, ¿no? Es decir, le dijeron, bueno, tú vas a salir de la cárcel, en 1920 fue esto,
pero tienes que renunciar tanto al manifiesto que publicaste como a todo lo que has dicho en torno al gobierno estadounidense. Entonces, bueno, todas estas cuestiones de su enfermedad y el rechazo de abdicar de sus ideales es lo que va también generando como mucho la construcción de Ricardo como un héroe popular, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma fue un hombre que fue muy apegado a sus ideales. De hecho, aquí les traje una cita, es una carta íntima que le escribe a Nicolás T. Bernal 2 meses antes de morir. Bueno, él dice que, bueno, digo, la pueden leer, pero yo más o menos se las platico. Está, digamos, poniendo sus ideales ante cualquier situación, ¿no? Porque dice que, bueno, de alguna forma él lo ha perdido todo y no podría más que seguir pensando que sus ideales es lo más importante que tiene. Y entonces rechaza esta situación de perdón que le había otorgado el gobierno estadounidense, bueno, situación de perdón con bastante amaño. Y dice una frase muy famosa que dice que, bueno, sus amigos quizás escriban en su tumba: aquí ya es un soñador, y mis enemigos: aquí ya es un loco, pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: aquí ya es un cobarde y traidor a sus ideas. De hecho, en un principio este era el título de mi tesis: aquí ya es un soñador, aquí ya es un loco, porque todo se fundamentaba como mucho en su argumento. Y bueno, pues como saben, siempre que vamos investigando va cambiando como el argumento, pero sí es como una parte muy importante de mi tesis, ¿no? Bueno, ya va a empezar un poco como el momento de la muerte. Ya esto fue el encarcelamiento y lo que sucedió ahí, y después viene el 21 de noviembre de 1922. Se notificó oficialmente la muerte de Ricardo Flores Magón en la penitenciaría de Leavenworth, que es donde él estaba en la penitenciaría de Leavenworth, en Kansas City, es donde estaba encarcelado. Bueno, este acontecimiento creó una crisis pública entre varios actores, entre ellos Enrique Flores Magón, María Talavera Bruce, que era su esposa en ese momento, las agrupaciones obreras, los grupos propresos políticos y los gobiernos de México y Estados Unidos. La noticia de la muerte rápidamente se difundió en la prensa izquierdista y oficial en Estados Unidos y México. Los encabezados revelaban duelo, conmoción y reclamos a la justicia estadounidense. La mayoría de las protestas se dirigieron especialmente al Procurador General y al presidente de Estados Unidos, Warren Harding, y ambos personajes, a través de telegramas, se les acusó de conspiración contra Flores Magón, porque a lo mejor, como algunos de ustedes saben, estaba la hipótesis de que había sido asesinado en la cárcel Ricardo, ¿no? Existía como esta hipótesis que Librado Rivera dijo que él había visto marcas en su cuello de estrangulamiento. Entonces esto todavía hizo como más álgida la muerte de Ricardo, porque se mencionaba esta teoría de que había sido asesinado. Entonces, de alguna forma, esto convirtió la muerte de Ricardo pues en una muerte evidentemente trágica. Bueno, traigo un poco como la parte iconográfica de la caricatura política en periódicos de Estados Unidos, que es una representación, es un cartón político publicado en el periódico estadounidense The New York World el 23 de noviembre de 1922, es decir, 2 días después de su muerte, donde se representa al Procurador General, que es este señor, y bueno, y al otro lado la muerte, dándose un apretón de manos sobre el cadáver de Ricardo Flores Magón, ¿no? Esto lo traigo porque es precisamente, a mí lo que me interesa es ver cómo estos discursos y cómo estas cuestiones que se manejan en lo político y en lo social se representan a través de este tipo de iconografía, ¿no? de la caricatura política. Es muy claro la posición o la representación que se hace, como, bueno, que el Procurador General y Estados Unidos estaban ya pactando con la muerte el fallecimiento de Flores Magón. Y bueno, el contexto de la ilustración es el interior de la penitenciaría de Leavenworth, y se observa una nota debajo del cuerpo de Flores Magón en la que se describe que fue un prisionero político muerto en la cárcel tras cumplir 5 años de una sentencia de 20. La imagen en su conjunto representa el pensamiento generalizado dentro de los círculos obreros durante los funerales de Flores Magón en 1923. Bueno, en este momento que se da la noticia de la muerte y no se sabe qué hacer con Ricardo, empieza la pugna que les comentaba entre varios grupos políticos.
Es decir, tanto Enrique, su hermano, como su esposa María Talavera Bruce, otra mujer, Kate Crane Garth, es una socialista estadounidense que se presume que era muy adinerada, y el gobierno mexicano empiezan a pugnar por el cuerpo a ver quién va a ser el que le va a dar las honras, ¿no? Las últimas honras a Ricardo. Entonces la socialista adinerada, que así le ponen como en los periódicos, socialista adinerada, propone que sea en Los Ángeles donde se quede Ricardo y que ella patrocina como todo el funeral. Por otra parte, el gobierno mexicano, a través de la Cámara de Diputados, a través sobre todo de Soto y Gama, que fue un antiguo compañero de Ricardo, pugnan por traer el cuerpo a México, que ellos son los representantes oficiales para traer el cuerpo y cubrir todos los gastos. Luego hay una pugna muy, muy fuerte entre Enrique, el hermano de Ricardo, y María Talavera Bruce, su esposa, porque María en un principio acepta el ofrecimiento del gobierno mexicano y dice que sí, que acepta que sea el gobierno el que se encargue y que pues manden por el cuerpo para que sea llevado a México, ¿no? Entonces hay toda una reacción por parte de Enrique y los grupos radicales de trabajadores que dicen que pues que jamás Ricardo hubiera aceptado que un gobierno se hiciera cargo de su cuerpo para su funeral. Entonces, después de un largo debate, María accede a que no sea pues el gobierno de México el que sea a cargo del cuerpo. Bueno, en este periodo que les platico, estuvo 40 días embalsamado en Los Ángeles, California, ¿no? Todo este tiempo pasaron 40 días de todo este debate, donde Ricardo su cuerpo embalsamado estuvo ahí en una funeraria, y esta fotografía en especial la traigo porque hicieron una velada fúnebre en Los Ángeles, California, en noviembre de 1922, donde Ricardo embalsamado fue presentado para que los trabajadores de Los Ángeles le rindieran luto. Fue una velada fúnebre que hicieron en honor a Ricardo, porque lo que querían era gestionar fondos para poder traerlo a México, ¿no? Entonces, esta incluso es una impresión, es una tarjeta postal. Si la ven por atrás, es una postal que fue vendida en ese momento, ¿no? En el día del funeral. No sé si algunos de ustedes conocen las tarjetas de visita, o bueno, antes se utilizaba mucho que en los funerales se vendía la tarjeta de visita o se daba una tarjeta de visita. Entonces esta la utilizaron como esta tarjeta de visita, pero tenía un costo. Es una postal conmemorativa con la fotografía post-mortem de Flores Magón vestido de traje dentro de su ataúd, rodeado de flores, y en la parte superior del féretro una manta que decía Ricardo F. Magón, Tierra y Libertad. Bueno, esta tarjeta postal se comercializó para obtener los fondos, como les decía, y la postal circuló durante algunos días y reunió $260, ¿no? Ya ese es el dato duro ahí porque bueno, dentro del archivo que les comento están estas fotografías y toda la lista de las personas que colaboraron, con cuánto colaboraron y el total del fondo, ¿no? Entonces, todo esto se fue acumulando el dinero, pero aún así no sabían qué iban a hacer. Lo que sí ya estaban seguros, por lo menos Enrique, que fue el que empezó a encabezar como el traslado de Ricardo, este telegrama que manda Enrique Flores Magón, que dice: a ningún gobierno entregaremos cadáver Ricardo, solamente a los trabajadores, ¿no? Entonces, al enviar este comunicado, un telegrama, en 28 de noviembre del 22, de alguna forma ya es el parteaguas que delimita que Ricardo va a ser pasado por los trabajadores. Entonces empieza otra pequeña disputa, no es una disputa, más bien es como levantan la mano varios sindicatos en México, hasta que finalmente llegan a un acuerdo. La Confederación Mexicana de Ferrocarrileros es la encargada de trasladar el cuerpo de Ricardo, ¿no? Los ferrocarrileros levantan la mano, como también me imagino algunos de ustedes saben, los ferrocarrileros es un grupo muy radical de trabajadores, incluso hasta los años 50, con sus grandes huelgas, pusieron en jaque al gobierno. Entonces la característica de este grupo ferrocarrilero siempre ha sido era una posición bastante radical, y bueno, más que ellos poseían pues el ferrocarril, ¿no? Que pues era fundamental en este contexto. Entonces los ferrocarrileros nombran a Salvador Rodríguez, el delegado que encabezará la comitiva que traerá a Ricardo Flores Magón de Estados Unidos a México.
Y bueno, un poco ahí, esto que le estoy diciendo es un poco como el contexto de cómo se llega a este momento, que es el recorrido del tren que se realizó de Ciudad Juárez, pasando por Chihuahua, Gómez Palacio, Torreón, Aguascalientes, hasta la Ciudad de México. En su camino el tren se detuvo en varias ciudades para que Flores Magón fuera honrado en las estaciones del tren, donde aguardaban cientos y en ocasiones miles de trabajadores y campesinos. Entonces, bueno, les traigo el mapa para que más o menos ubiquen. Bueno, la primer puntito de hasta arriba en la frontera es del Paso, Texas, pasó a Ciudad Juárez, ahí comenzó el recorrido. Después está Chihuahua, Durango, Gómez Palacio, que están muy pegaditas, por eso es su mismo punto. Después está la ciudad de Aguascalientes y finalmente la Ciudad de México, ¿no? Entonces este fue el recorrido que llevó a Ricardo de la frontera al centro del país. Bueno, un poco les platico que el viaje en ferrocarril era un acto ceremonial marcado como un acto simbólico para la figura de Flores Magón, quien regresaría a México tras un largo exilio para ser homenajeado por organizaciones sindicales. A través del viaje, el regreso de Flores Magón a México marcaba el retorno a su patria después de años de vivir autoexiliado. El tren, en este caso, no era meramente un medio de transporte, formaba parte de una etapa de transición. El tren especial estaba decorado con banderas anarquistas de color rojinegras y un gran moño negro simbolizando el luto por la muerte del héroe revolucionario. La comitiva que acompaña a Ricardo estaba conformado por familiares, amigos y los ferrocarrileros encargados del cortejo. Bueno, en este contexto, Enrique, el hermano de Ricardo, que es quien, se encargó como de la parte del traslado, se encontraba en un proceso de deportación en una cárcel en Estados Unidos. Entonces, él no pudo estar presente en este recorrido, ¿no? Por lo tanto, nombra a un delegado de nombre Rafael B. García, que es el encargado de irle reportando, que gran parte de mis fuentes son estas, le va reportando a través de correspondencia y enviándole fotografías. Según lo que veo de mis fuentes, estas fotografías fueron también mandadas de un fotógrafo especial que iba tomando imágenes de todo el recorrido, que le iban mandando a Enrique, ¿no? Entonces, así es como estas fuentes llegan a Enrique, y Enrique, pues al guardarlas, pues actualmente podemos tener acceso a ellas. Bueno, como les comentaba, el traslado sobre rieles significó el regreso del héroe, una oportunidad para que los obreros mexicanos le pudieran rendir un homenaje, darle el último adiós y reivindicar su lucha, logrando cohesionar por un instante en un mismo objetivo a las tres principales confederaciones obreras de México, y a pesar de su distanciamiento ideológico y político permanente, ¿no? Es decir, estas tres grandes organizaciones estaban lógicamente en pugna porque tenían diferentes posicionamientos políticos, ideológicos, pero digamos que hubo como una tregua para rendir homenaje a Flores Magón. Bueno, esta imagen es de la estación de Comitas en Ciudad Juárez. Ricardo llega a Ciudad Juárez el 7 de enero de 1923, ¿no? Aquí empieza el recorrido que les mostré en el mapa de Ciudad Juárez. No voy a especificar, digamos, como que todo lo que sucedió en cada una de las estaciones, más bien lo voy a nombrar de forma muy general. Con las fuentes sucede algo muy curioso, que de repente hay lugares que hay mucha información, otros que no hay nada, o unos que hay muchas fotos, otro que no hay más que periódicos. Entonces la información es un poco dispar, pero bueno, en todas de alguna forma fue sucediendo esto, que llegaba el cuerpo de Ricardo a la estación, lo trasladaban por las calles de la ciudad, llegaban a un lugar, había una capilla ardiente, lo velaban ahí los trabajadores y al otro día salía hacia la otra estación, ¿no? Esa más o menos era como la dinámica. Si se fijan en la imagen, este es el tren especial que estaban preparando para Ricardo. Está compuesto por una locomotora, después sigue otro vagón que tiene las banderas rojinegras, donde iba el féretro de Ricardo, después un camión de pasajeros, un vagón de pasajeros, donde estaban los familiares y amigos que venían acompañando, principalmente su esposa y los hijos de María, y el último vagón que le llaman el cabuz, ¿no? Que es como donde viene la cocina o las maletas, todo eso. Bueno, entonces cuando llegó a Ciudad Juárez, el cuerpo de Ricardo lo trasladó en un local de la Unión Mutualista Zaragoza, donde instalaron la carpilla ardiente, y el día siguiente, el 8 de enero, realizaron una velada fúnebre en el Teatro Juárez.
Bueno, aquí está la invitación a esta velada fúnebre de Ricardo Flores Magón. Viene el programa, que el programa, según pues digamos las fuentes de la correspondencia y los periódicos, se siguió al pie de la letra. Entonces ahí lógicamente sobre todo se tocaba la marsellesa, que en ese momento era un himno de los trabajadores, y se dictaban discursos en torno a Ricardo, ¿no? Entonces diferentes oradores, que ya dentro de mi texto de mi tesis pues ahí digo específicamente quién, qué dijeron y cómo esto va construyendo la figura heroica de Ricardo. Pues van construyendo como toda esta parte de Flores Magón, ¿no? De cómo por lo menos los sindicatos o las confederaciones de trabajadores veían a Flores Magón como pues un maestro, un ideólogo, porque mucho se menciona que en el contexto, digamos, de precursor, que se les considera un poco precursores a los Flores Magón, pues fueron grandes educadores a través del periódico Regeneración para muchos de los obreros y organizaciones sindicales, porque a través del periódico se juntaban así en grandes grupos a leer en voz alta quien sabía leer de ellos, y pues las palabras de Flores Magón siempre estuvieron como alentando a principios de la revolución como a muchos de estos mismos obreros que en este momento se encontraban ahí. Entonces eso volvía como la imagen de Flores Magón, pues precisamente la de un maestro, ¿no? Bueno, de ahí, de la velada fúnebre, salieron hacia Chihuahua otra vez los restos de Ricardo, y ahí en Chihuahua se trasladaron al Teatro Centenario, donde también se erigió una capilla ardiente, como les menciono, y nada más estuvieron hasta el 11 de enero ahí en Chihuahua. También está este cartel de la velada fúnebre, más o menos como les comento, era pues el mismo esquema, aunque lógicamente cambiaban los oradores y algunas de las poesías que se relataban ahí, o de la música que se interpretaba, ¿no? Bueno, es muy interesante, ya haciendo un análisis como más puntual, que les digo que ahorita no me voy a detener mucho, pero sí ver cómo mencionan, por ejemplo, mártir del socialismo revolucionario, o sea, todas estas palabras como muy claves. Es como yo voy haciendo, digamos, como un análisis de todas estas palabras para ir entendiendo cómo veían o representaban a Flores Magón. Bueno, entonces el tren especial arribó a la ciudad de Gómez Palacio alrededor de las 9 horas de este jueves 11 de enero, que salió de Chihuahua, y igualmente hubo una velada fúnebre donde también se montó una capilla ardiente y se dieron varios discursos. Al día siguiente salió temprano hacia la ciudad de Torreón, y el viernes 12 de enero llegó a esta ciudad. Ahí se careció un sitio para honrar a la figura de Ricardo, porque pues todo el funeral, la teoría sobre los funerales habla de que todos los funerales son como muy organizados, que todo tiene unas pautas muy significativas a seguir. Yo argumento un poco en mi tesis como al ser un funeral popular y desde abajo, esta organización tampoco estaba tan bien construida, ¿no? Lo iban haciendo un poco como a la marcha, a partir de telegramas y a partir de alianzas que había en las ciudades. Entonces se trató de conseguir aquí el Cine Paté, pero lo reservaron los carpinteros para celebrar su aniversario de fundación y se negaron a recibir al cortejo, ¿no? Entonces finalmente en Torreón se hizo la capilla ardiente, se realizó en la Escuela Oficial para Niñas Alfonso Rodríguez, que al parecer pertenecía a los masones, ¿no? Bueno, son dos imágenes, porque pareciera como una, pero si se fijan son dos imágenes de un punto de vista desde atrás del cortejo fúnebre y desde el frente, ¿no? Estas fotografías son las que les digo que va un fotógrafo semiprofesional o aficionado especializado a hacer todo este recorrido, porque estas imágenes no salieron en periódicos, sino que están en el archivo de Enrique. Por el tipo de tomas y el tipo de cámara que trabaja. Ahorita en Aguascalientes, en la estación de Aguascalientes, se ve muy clara la diferencia entre una cámara de gran formato y la cámara que traía él. Se puede distinguir que era un fotógrafo medio aficionado, pero que bueno, gracias a su registro podemos ver imágenes de este momento, ¿no? Pero si se fijan, las tomas están así como pues quemadas, los encuadres no son así como tan formales. En este tiempo, en este contexto, las cámaras de los fotógrafos profesionales pues se ponían sobre tripiés porque eran cámaras como muy grandes.
él estaba trabajando con una cámara pues que cualquier persona podía adquirir, ¿no? Entonces la calidad es como menor. Bueno, entonces durante la marcha se detuvieron frente al consulado americano. Ahí Salvador Rodríguez, que es la persona que está en el balcón, pronunció un discurso en el que denunció los abusos perpetrados en contra de Ricardo Flores Magón en Estados Unidos. Es lo que les digo, que todos estos discursos durante las procesiones iban marcados por el espíritu antiimperialista, y aunque no vemos el consulado, justo detrás enfrente de Salvador Rodríguez está el consulado americano, donde se protestó por la muerte de Ricardo. Rodríguez reforzó la idea de que circulaba de que asesinaron a Ricardo, y pidió al cónsul de esta ciudad que transmitiera a su gobierno la protesta en favor de la memoria de Flores Magón. Bueno, a las 9 horas la comisión decidió regresar al féretro, al tren especial. Se organizó nuevamente un numeroso cortejo que caminó hasta la estación del ferrocarril, y poco después el tren se conducía a los despojos mortales de Ricardo Flores Magón, reanudó su marcha. En esta ocasión se fue hacia Gómez Palacio, que es una ciudad que está como muy pegada. Aquí estamos en Gómez Palacio, se fue hacia la ciudad de Aguascalientes, que es una ciudad muy característica, no sé si algunos de ustedes la conocen, pero justo ahí se encontraban, ahora hay vestigios, pero bueno, ya no trabajan como tal, todos los talleres de los ferrocarriles, y además era un punto de confluencia de muchas de las vías. Muchas de las rutas que estaban en todo México pasaban por ahí. Entonces ahí se detenían tanto a los talleres de los ferrocarriles como a desviarse para las diferentes rutas que existían, ¿no? Entonces, el tren arribó el 13 de enero de 1923 a la ciudad de Aguascalientes, y este fue uno de los recibimientos más impactantes que se vivieron en la ciudad y en el recorrido, ¿no? Se dice que más de 6,000 obreros esperaban en la estación de Aguascalientes, y aquí se presentó la mayor concentración de obreros y campesinos de la estación ferroviaria antes de llegar a la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México se habla de un número un poco mayor, aquí se habla de que había 6,000 obreros en la honra fúnebre. Como les comentaba, en esta fotografía son fotografías que están sobre una placa de vidrio donde se impregna como el negativo, porque se utilizaba una cámara de gran formato. Es muy curioso cómo al llegar a Aguascalientes, los fotógrafos profesionales de esa ciudad sí cubrieron este acontecimiento, porque en otros lados, en ningún periódico hay fotografías del funeral de Ricardo. O sea, están las notas periodísticas, pero no tenemos fotografías. Pero aquí justo en Aguascalientes sí se dieron estas imágenes. Entonces, un poco les pongo esta otra imagen, que es del fotógrafo, que les digo que iba como comisionado por Enrique, que tiene un punto de vista desde el tren. Si se fijan en la parte de aquí, se ve poco en la proyección, pero aquí está el tren, ¿no? Justo de este lado está el tren, las ventanillas, desde ahí toman la foto, y en la parte de arriba en el techo está el fotógrafo con su cámara de gran formato, ¿no? O sea, esta es la toma, y digamos que el fotógrafo está ahí más o menos donde están los estandartes. Entonces, esta parte de las imágenes visuales y las fuentes fotográficas como fuentes históricas es una parte como fundamental de mi trabajo. Por eso les comento como ciertas cosas que estuve como analizando ya con las imágenes. Como pueden observar, también aquí se ve la presencia de varios campesinos, no solamente ferrocarrileros, ¿no? Que son esta parte como de los sombreros, que aunque no eran tan presentes en los funerales, sí había presencia campesina. Esta es otra de las imágenes que les comento en Aguascalientes, que son de las imágenes pues muy bien tomadas, muy bien logradas, con cámaras de formato grande, que no pertenecen justo al fotógrafo comisionado por Enrique, pero que son imágenes como muy finas, y es el único lugar donde se registraron este tipo de imágenes. Incluso ni en la Ciudad de México hay fotografías de esta calidad. Como les comentaba, aquí estaban los talleres generales de construcción y reparación de las máquinas y material rodante. Entonces la presencia de ferrocarrileros es increíble porque están muy presentes. Ellos se dividían por gremios, y todos los gremios traen su estandarte representándose como presentes en el funeral de Ricardo. Las fotografías casi siempre estaban dedicadas a Enrique, aunque también algunas, como estaban dedicadas a otras personas, pero llegaban a manos de Enrique, ¿no?
Ella es María Talavera Bruce, la esposa de Ricardo. Bueno, ahí en la tesis doy una explicación un poco como de esta fotografía. Es como muy parecida, un poco como la acción de, no sé si ubican la fotografía de la Adelita, que está agarrada como de los dos barandales. Entonces, en este tiempo la cultura visual se repetía, ¿no? Había como estas repeticiones donde más o menos las mismas fotografías se iban repitiendo, y pues ahí claramente María está en esta posición como muy firme, afuera del ferrocarril, ¿no? Donde iba su esposo. Entonces, bueno, la capilla ardiente se instaló en el edificio de la Unión de Mecánicos en la ciudad de Aguascalientes para rendirle a Ricardo el último homenaje antes de su partida a la Ciudad de México. Entonces, después de un largo viaje de aproximadamente 1320 kilómetros a través de Ciudad Juárez, Chihuahua, Gómez Palacio, Torreón y Aguascalientes, el tren fúnebre trasladó los restos de Ricardo Flores Magón a la Ciudad de México para el rictus final en el Panteón Francés, donde finalmente fue enterrado. Este es la antigua estación del ferrocarril de la Ciudad de México. Después construyeron otra, pero esta es la antigua estación. El cuerpo llegó el lunes 15 de enero de 1923, 54 días después de su fallecimiento. Como les digo, pasó mucho tiempo de que murió a que por fin lo enterraron. Estuvo embalsamado y bueno, llegó a la estación Colonia de la Ciudad de México, ¿no? Que es esta que está aquí. Bueno, aguardaban el cortejo más de 5,000 obreros a la llegada del convoy. Salvador Rodríguez, el delegado ferrocarrilero encargado de la comisión de traslado de los restos de Ricardo, dirigió unas palabras a la concurrencia y explicó los detalles del recorrido, ¿no? Al momento que llegó a la estación, no hay fotografías de este momento. Cuando llega a la estación Colonia, ahí estaban ya guardando 6,000 trabajadores, y Salvador Rodríguez, que era el encargado del funeral, explicó como los detalles de lo que había sucedido, ¿no? Bueno, aunque conformados como una gran masa doliente frente al cuerpo simbólico de Flores Magón, cada grupo sindical se representaba y se hacía presente a través de estandartes y mantas. Entonces, en algunas de las fotografías vamos a ver cómo estos grupos, sí, como les decía, hicieron una especie de tregua para el funeral de Ricardo, pero siempre se estaban diferenciando entre ellos, ¿no? Bueno, en esta participación dolorida del acto fúnebre de Flores Magón, los diversos miembros sindicalizados representaron a través de los mismos símbolos y bajo los mismos discursos el dolor por la muerte de Ricardo. Las noticias que reportaban la procesión fúnebre resaltaban esa unión entre comillas, que mostraban las organizaciones sindicales para rendirle su última pleitesía a Flores Magón antes de ser sepultado. Esta es la carpilla ardiente que fue montada en el Salón de la Alianza Ferrocarrilera, que se ubicaba en la calle de Rosales, en el centro de la ciudad. La conmemoración fue muy concurrida. La decoración estaba formada por grandes mantas negras y rojas y coronas de flores que enviaron numerosas organizaciones. El féretro de Flores Magón se colocó en medio del salón, rodeado por 4 estandartes de organizaciones ferrocarrileras y 4 lámparas con focos rojos en señal de luto. La caja donde se encontraba el cuerpo estaba cubierta en su parte baja con la bandera anarquista con la leyenda Ricardo Flores Magón, Tierra y Libertad. Los periódicos del Excelsior, el Universal Gráfico y el Demócrata reportaron lo siguiente: en el sitio en donde está la capilla ardiente fueron colocadas bancas y sillas para las personas que concurren a hacer guardia, y durante toda la tarde y parte de la noche ha sido insuficiente el local para contener a tanta gente. Como a las 19 horas había una verdadera aglomeración debido a que todos los obreros rojos que salieron de sus faenas cotidianas quisieron ir a rendir el último homenaje al que fue uno de sus primeros paladines en la lucha por la conquista de sus ideales. Estos son como notas del periódico que reportaban como lo que sucedía. Bueno, como dice la nota, muchos de los obreros llegaron tarde a la procesión porque, bueno, se encontraban trabajando. Entonces al otro día se hace un pacto para hacer un paro nacional, y a las 12 del día se para las horas laborales para que pues los trabajadores pudieran acompañar a Ricardo en la procesión que lo llevaría al Panteón Francés. Entonces, bueno, el martes 16 de enero las agrupaciones participantes se reunieron a las 3 de la tarde y el cortejo salió de la Alianza Ferrocarrilera hacia el Panteón Francés. Ya dentro de la teoría de los funerales es bien importante los recorridos dentro de las ciudades, porque es como la apropiación del espacio público y la resignificación que le dan los obreros a estos espacios, ¿no? Ya dentro de la tesis pues como que hablo mucho de esto,
Aquí solamente como que lo señalo, pero sí es importante hacer como la lectura de tanto de las mantas, de cómo está organizada la procesión, quién va adelante, quién va en medio, quién va atrás, qué discursos se dan durante la procesión, dónde se paran, qué digamos geosímbolos, qué partes de las ciudades es donde hacen estas paradas, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de todas estas fuentes es más o menos lo que yo voy revisando. Y bueno, recorrió varias calles del centro histórico de la Ciudad de México. Los periódicos señalaron que la manifestación lo conformaron alrededor de 10,000 trabajadores entre hombres y mujeres, que es, bueno, es esta nota, ¿no? Finalmente fue sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México. La cantidad de trabajadores que se movilizaron para acompañar los restos de Flores Magón marcan un antecedente de la fuerza que tenía su figura dentro del sector popular obrero. Las demostraciones por parte de los trabajadores a lo largo del trayecto del tren desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México llegaban a su clímax, pues encaminaban hacia la reincorporación de Ricardo Flores Magón como un ancestro venerado o un héroe popular. Bueno, entonces lo que planteo, digamos, ya al final de esta parte es que el traslado y entierro de Ricardo cumplió una función político-ideológica entre los trabajadores en este contexto, y fue la oportunidad de los obreros radicales que tenían los espacios públicos muy cerrados, precisamente por su posición política, de manifestar su admiración a un hombre que consideraban su mentor y su maestro ideológico, un símbolo de la lucha y reivindicación de su identidad colectiva. Bueno, como les digo, este tipo de imágenes son las que yo voy recopilando, que son estas representaciones vigentes de lo que, digamos, Ricardo Flores Magón representa dentro de este sector, ¿no? Dentro del sector como popular o trabajador. Este es un grabado de un señor que se llama Márquez, que igual, ¿no? Siempre Ricardo es representado así como mentor, siempre está escribiendo, siempre está dando un discurso, ¿no? Que era como su parte de ideólogo, pues es la parte que de alguna forma siempre es la que lo tiene pues representado. Rápidamente les doy el contexto de lo de 1945 que mencioné al principio. Bueno, en 1945 el gobierno de Ávila Camacho decide, en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, decide dar un decreto presidencial para trasladar a Ricardo del Panteón Francés, que es donde lo enterraron en 1923, a la Rotonda de los Hombres Ilustres, en ese entonces se llamaba, actualmente es de las Personas Ilustres. Entonces Ávila Camacho decide que va a hacer este traslado para reivindicarse de alguna forma. Los discursos de ese momento que manejaba Ávila Camacho era de la Unión Nacional. Se venía de un periodo donde Lázaro Cárdenas había habido muchos conflictos al interior del gobierno de Lázaro Cárdenas, y su gobierno, digamos, socialista, había creado muchas pugnas en torno a grupos políticos. Entonces, al momento que Ávila Camacho llega a la presidencia, intenta unir a estos grupos con un discurso de unidad nacional. Ese era el discurso que siempre está mencionando en sus informes de gobierno, en los mensajes de Año Nuevo, de Navidad. Los discursos que revisé siempre están hablando de la unidad nacional y la unidad nacional, ¿no? Además, en este contexto, pues la Segunda Guerra Mundial causó una gran conmoción a nivel mundial. La gente estaba como muy temerosa de lo que iba a suceder, no sabía cómo iba a acabar, y otros de los discursos de Ávila Camacho estaban en torno al fascismo mundial, ¿no? Entonces, también Ávila Camacho, además de la unidad nacional, declaró un discurso antifascista contra el eje del mal, que en ese momento estaba representado por Japón, Alemania e Italia. Bueno, aquí les traje una nota que para, digamos, reforzar esto que les estoy diciendo, como el presidente de la Nación dice que 1945 será el año de la consideración de la unidad nacional, ¿no? Entonces, lo que de alguna forma yo planteo que hace con la figura de Ricardo es que lo traspasa a la Rotonda de los Hombres Ilustres para reivindicarse frente a los trabajadores. ¿Por qué digo que frente a los trabajadores? Una, porque Ricardo es considerado pues un héroe popular en este sector, y además lo hace en el contexto del 1 de mayo de 1945, que incluso casualmente es el día en que Hitler cae en Alemania, o se dice que cae en Alemania, pero lo enmarca dentro de este sector obrero exclusivamente el 1 de mayo. No lo abre no es una honra como nacional, donde invite como a la sociedad en general, sino que lo delimita
a esta empatía con los grupos obreros, ¿no? Entonces, bueno, estas fotografías son del AGN, del Archivo General de la Nación, son de los hermanos Mayo. Bueno, aquí, me voy a tener que parar para que... Él es Enrique. De alguna forma Enrique había suavizado un poco su postura y había como conciliado con los gobiernos, porque el gobierno empatizó mucho con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces, en esta misma empatía con el gobierno socialista de Cárdenas, fue que se dio esta cuestión de pasarlo a los rotundos ilustres, ¿no? Yo también siento que fue una cuestión de que Enrique siempre se quedó como con esas ganas de honrar a su hermano y de estar presente como en el funeral del 23, porque él ya no lo comenté, pero él justo regresa a México un mes y medio después de que entierran a su hermano, ¿no? Entonces, pues siento que él siempre se quedó como con estas ganas de honrar la memoria de su hermano, porque gran parte de su vida, como mencioné al inicio, fue eso, como siempre estar como recordando lo que hicieron los hermanos Flores Magón, pero sobre todo la figura de su hermano, ¿no? que admiraba mucho. Entonces, bueno, aquí es cuando sacan a Ricardo del Panteón Francés para llevarlo a lo que sería el Centro Sagrado del Poder, otra vez el Zócalo capitalino, que representaba, pues ahí representa aún, ¿no? Creo tiene gran peso nacional. La política centralizada, ¿no? Está muy centralizada en el Zócalo. Bueno, me regreso un poquito porque aquí justo se encuentra Lázaro Cárdenas, expresidente, secretario de la Defensa Nacional en ese momento, Miguel Alemán, secretario de Gobernación, que sería el próximo presidente después de Ávila Camacho, y bueno, Ávila Camacho y su gabinete, ¿no? Entonces era como justo antes de este acto habían tomado una fotografía con todos los grupos políticos en este discurso de la unidad nacional. Bueno, al igual que lo hice en el 23, hablo también un poco aquí con estas fotografías de lo que representa. Salieron del Monumento a la Revolución, que pues era por supuesto un monumento que representaba a la revolución, y en esta carroza fúnebre pues se supone iban los restos de Ricardo, ¿no? Esto ya nomás fue como un compendio de fotos que seleccioné para que más o menos vean como la magnitud de las manifestaciones del 1 de mayo, que aunque ahora han perdido un poco su fuerza, en ese momento pues los trabajadores lo usaban mucho, ¿no? En este contexto también explico cómo ya los grupos sindicales ya estaban cooptados por el gobierno, ¿no? Evidentemente ya los sindicatos ya no eran estos sindicatos pues que reclamaban al autogobierno, sino que más bien negociaban por abajo de la mesa los líderes, y ya estaba formalizado este sistema como corporativista del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Ya ahí se empezaba como a gestar todo este aparato como corporativista de los sindicatos. Fidel Velázquez ya estaba ahí en la CTM, que es un líder que seguramente varios de ustedes lo ubican bien. Entonces, bueno, ya esto sí ya lo analizo como un funeral de Estado, ¿no? Por todos estos elementos, todos estos ingredientes, ya para mí es un funeral de Estado, y así es como lo analizo, ¿no? Bueno, ahí están todas las banderas de los países latinoamericanos y de las Naciones Unidas, porque como les comento, esto se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y lo que se quería era también dar un discurso de antifascismo. Entonces ahí se coloca el féretro de Ricardo en lo alto, debajo del balcón del Palacio Nacional, con todas las banderas, ¿no? Que estaban custodiadas por las enfermeras. Y bueno, aquí me voy a quedar. Eso es como rápido, ¿no? Lo que debo platicar.